hoy vamos a trabajar particularmente lo que es el patrimonio documental. A ver, ¿quién ha trabajado de ustedes con cuestiones de patrimonio documental? ¿Nadie? ¿En dónde? Sí, pero ¿en qué trabajas? Bueno, estuve un poco en el taller de restauración de las Manos Olivares, entonces también he seguido un poco parte de los libros, como el patrimonio documental fotográfico. Okay. ¿Alguien más? No. Yo no sé si cuente el archivo del registro agrario nacional. Sí, claro. Pero el de la delegación, porque al haga nunca al general. Sí, claro, por supuesto. Okay. María Luisa, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te dicen? Luisa, Okay. sí. Sí. Trabajando cuestiones de cine, no has trabajado con... Pues nada más con, digamos, películas antiguas. Okay. Sí, o sea, clasificación o restauración. Ah, entonces está, sí. Sí, está. Sí cuenta, ¿verdad? Sí, Bueno, debería de ser muy sencillo hablar de patrimonio, pero el concepto es un concepto de origen romano, jurídico además, pero a partir de ese concepto se ha ido complejizando, sobre todo en el siglo XX y en el siglo XXI, el asunto. Entonces resultaría que finalmente todo el patrimonio, igual que todo es cultura. Claro. Entonces vamos a, nada más para ponernos de acuerdo, vamos a trabajar el día de hoy algunas definiciones muy sencillas, nada más para que estemos con un lenguaje común. Espero que todos entren a la maestría y entonces ya con el tiempo pues, iremos haciendo lo más complejo. Yo pensé que me iban a dar los dos sectores de la mañana, pero no, entonces no voy a alcanzar probablemente a dar la segunda parte, que es patrimonio universitario. Sí, así que se las dejo. La siguiente, por favor. Bueno, primero, hay que, y esto afecta a la legislación y afecta al Tratado de Patrimonio. Primero, lo que hay que entender es que el patrimonio es un legado. Sí, pero no es un asunto del pasado, es un asunto del presente. Entonces, el legado es lo que nuestros antepasados hicieron, lo que nosotros estamos haciendo, lo que recogimos de nuestros antepasados y junto con lo que nosotros estamos haciendo, va a llegar a las generaciones que todavía no nacen. Entonces, tiene que ver con pasado, con presente y con futuro. Y este es un problema. Hola, buenos días. Este es un problema importante que tenemos que tener presente porque muchas veces atentamos contra el patrimonio pasado o presente con algunos argumentos muy simplistas, pero muy fuertes que destruyen el patrimonio. Y bueno, a veces tenemos que tomar decisiones. Sí. Pero la pregunta es, ¿tengo que destruir lo pasado para ir al futuro? Pues la respuesta es que no. Y entonces, ¿cómo le hago para convivir el pasado, el presente y el futuro? Y ese es un problema del patrimonio. Conservación. ¿Sí? No solo de conservación, sino de todos los procesos que implican conservar, preservar y en su momento restaurar. Voy a poner un ejemplo que tiene que ver con patrimonio documental. Desde los 90 al menos hay una política pública de cero papel. Esto implica un atentado tremendo contra el patrimonio y los administradores no lo entienden. Entonces, ahí hay un problema. Bueno, muchos. ¿Por qué? Porque si seguimos produciendo papel, pues afectamos al patrimonio natural.
Pero, y al mismo tiempo nos enfrentamos con un problema de almacenaje de documentos. Y al mismo tiempo, pero lo que hay que reflexionar es que el papel en sí es patrimonio. Entonces el problema no es tan simple de decir cero papel o guarda todo. ¿Sí? Bueno, la otra cuestión es que el patrimonio tiene que ver con cuestiones materiales, que varios de ustedes creo que lo tienen muy claro, pero también tiene que ver con cuestiones de otra naturaleza que no son materiales. Y cuando hablo de otra naturaleza también hay un problema, porque desde que son ateos, por la razón que sea, no alcanzan a distinguir las diferencias de patrimonio religioso. No solo religioso, de muchos tipos de patrimonio que no son materiales. De hecho, hay una definición de la UNESCO que es insatisfactoria, porque dividen el patrimonio tangible e intangible. Y luego cuando definen el patrimonio intangible resulta que no es tangible, es material, como por ejemplo la comida. ¿Qué más material que la comida? Entonces, ¿por qué lo asumen como intangible? ¿Tú estás trabajando cuestiones de patrimonio natural? No. No, ¿quién? No. ¿Qué estás trabajando? Yo de sociedad y violencia. ¿De perdón? Violencia. A ver, ¿la violencia es tangible o es intangible? Es tangible, ¿no? De las De dos. ambos. Tiene repercusiones Sí. en los dos sentidos. Sí, Es emocional y física. Y espiritual y religioso, y sí, entonces tiene varias vertientes, entonces, bueno, es más simple. Y esto implica que si vamos a hacer, aunque sea un posgrado, y el aunque no es peyorativo, no es un posgrado de investigación, es un posgrado pragmático y quizá no es aunque, sino porque es pragmático. Tenemos que reflexionar y pensar mucho este tipo de problemas. Los sociólogos y los historiadores también, pero sobre todo sociólogos, antropólogos y filósofos se han enredado, y los comunicólogos también, con este asunto. Y con un problema que tú decías religioso. Hay que tener mucho cuidado porque en México se asume lo religioso como lo católico y eso es incompleto y muy peligroso. ¿Sí? Entonces, religioso es lo que está haciendo el señor presidente con eso de la madre tierra y cosas de esas, eso es religioso. Buenos días. Buenos días. Que es una religiosidad que se llama pagana y ojo, el paganismo o pagano no es un concepto peyorativo, sino pagano tiene una connotación muy precisa de religiones. ¿Y panteísta? Panteísta tampoco es peyorativo, tiene que ver con una manera de pensar el asunto de la naturaleza. Algunas religiones paganas son panteístas, no todas. Otras son animistas. Entonces, y usualmente las animistas y las paganas no son muy sistematizadas todas, algunas sí, pero no todas. Y hay otras religiones que sí están sistematizadas y organizadas. Y en México podemos entonces. Sí, entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Y en asuntos legales, de jurisprudencia, de leyes, de legislación, ahí hay un montón de problemas porque asumen que cualquier grupo que tiene una religión X está organizado en iglesia y eso es falso. Y el concepto de iglesia tiene una connotación muy precisa en el cristianismo, cualquier versión cristiana. ¿Sí? Los musulmanes no tienen iglesia, los judíos no tienen iglesia, los paganos no tienen iglesia, los budistas tampoco. Sus organizaciones se llaman los. Entonces, esto es importante. Entonces, los patrimonios son todos esos bienes materiales o no materiales
que ha creado la humanidad desde su origen y que nos han llegado hasta nuestros días. A veces las entendemos, pero a veces ya no. Y entonces cuando no entiendo algo, pues no lo aprecio. Y cuando no aprecio algo, corro el riesgo de pensar que mejor es algo de él. Y entonces, pues parte de lo que ustedes están estudiando, me parece que es importante como pensar que somos como puente entre el patrimonio pasado que ya no entendemos, que no sabemos leer, que no sabemos identificar, y la sociedad que cada vez lo conoce menos, lo identifica menos, lo entiende menos, pero además con un discurso político de toda tradición y toda costumbre a la basura porque eso impide el progreso. Y resulta que precisamente lo que estamos haciendo es destruir patrimonio y entonces nos estamos quedando en la nada. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿les queda claro hasta ahorita? Sí, yo, por ejemplo, para lo que es patrimonio, yo soy licenciada en Administración de Empresas Turísticas, me ha tocado mucho trabajar en el área de Cancún. Ahí vemos todo el patrimonio que tenemos del mundo maya, todo lo que es, pues, Chichén Itzá y todo eso, y definimos, bueno, se conceptualiza el patrimonio en tres cosas. Los naturales, que fueron aquellos que son creados naturalmente, el mar, la playa, todo eso, ¿no? Que son áreas, ¿no? El de infraestructura, que es el que básicamente son los ancestros que nos dejaron, por ejemplo, esas pirámides, esas iglesias, me refiero a como estructura, ¿no? Todos esos edificios que se consideran como infraestructura, y los de usos y costumbres. Esos de usos y costumbres vienen siendo los que son, por ejemplo, fiestas tradicionales. Por ejemplo, el Festival Internacional Cervantino, ¿no? La Guelaguetza, son de usos y costumbres, son comidas, son tradiciones, que se puede decir que es un patrimonio porque es un patrimonio cultural. A ver, aquí difieren dos puntos. No, yo digo, y cuando digo difiero, es que hay que pensarle más. ¿Sí? A ver, aquí no, patrimonio y cultura. Así como decía al principio de la sesión que el asunto de definir patrimonio es complejo, sí, el asunto de definir cultura es más complejo. Porque, y ahí tienen algunas tareitas que no sé si alcanzaron a leer. No, es que no pude venir en la primera sesión. No, pero se las subieron. Ah, ok, me acaban de dar a mí el pin para sí, poder entrar. Bueno, ok, tiene que ser una tarea con esas lecturas, pero le voy a agregar un texto más. Parrafito, dos parrafitos, que busquen la definición etimológica de patrimonio y cultura. El de patrimonio búsquenlo más, no me voy a detener ahí, pero en cultura sí. Entonces, la raíz etimológica de cultura viene de cultivar, es decir, de trabajar la tierra. ¿Okay? Y de ahí se ha complejizado el concepto. ¿Okay? Entonces, cultura es toda producción humana. Los animales no tienen cultura, no hacen cultura, no producen cultura, los humanos sí. Entonces, una de las cualidades que distingue a la humanidad del mundo animal, que está muy cercano a nosotros. Claro, la inteligencia. No, también tiene inteligencia, pero lo que nos distingue es esta cualidad de producir cultura. Entonces, cuando hablan de derecho a la cultura, es una aberración, porque es como si tengo derecho a algo que es inherente a mí. A ver, tengo derecho a tener sangre, pues ya nací con ella, ¿no? Entonces, la cultura es el equivalente. Pero no se referirá al acceso. Exactamente. A ver, No, pero es que... A ver, acceso a la cultura. Si yo produzco cultura, ¿cómo voy a tener acceso? Tener derecho a acceso a la cultura si yo la produzco. Pero no produzco todo tipo de cultura. Claro, pero en el momento... Y no todo tipo de cultura es cercana
mí, por ejemplo, ¿no? O sea, puede ser que no pueda yo pagar el teatro. Sí, pero a ver, piensen. En el momento en que me dicen que tengo derecho a acceder a la cultura, Ah, no, por naturaleza tengo derecho. Así es. O sea, hay cosas que son inherentes a mí. Exacto. Entonces, la cultura en sí es inherente a mí. Entonces, cuando me dicen que tengo derecho a acceso a la cultura, ya me mataron. Porque una O sea, cosa, viéndolo desde ese punto, sí, sí, efectivamente. una cosa es que estén organizadas algunas manifestaciones culturales que no son cotidianas, que son elaboradas y que pues cuestan. Esa es una cosa, y otra cosa es decirme que algo que es inherente a mí como la sangre tengo derecho a tenerla. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y esto ha matado a la cultura. Sí, porque me están diciendo que la manera que mi abuelita hacía la sopa de fideo no es cultura, y entonces, pues a ver, espérate, sí, porque, pues, ¿quién hace la sopa de fideo como hace mi abuelita? Pues, O desde los mi abuelita. 1800, muy diferente el sistema. Y eso es cultura, sí, es cultura. Entonces, no me es suficiente con tener acceso a un recetario del siglo XIX, XVIII, XVI, o a sacar las recetas de Ori Quijote. Sí, hubo por ahí hace varios años alguien que Dios sacó todas las recetas de comida española que están en el Quijote, las publicó y las vendió y se acabaron. Sí, claro. Sí. No es lo mismo eso a saber que puedo cocinar. Sí. Entonces, si no me puedo comer un plato de lentejas, que está en el Quijote, pues no accesar a las, ya me mataban mi cultura. ¿Sí? Sí. Y más que en México, no sé si a quién le gustan las lentejas. A mí de niña las odiaba, chocaba. Después ya aprendí a comerlas, pero finalmente el comer lentejas es parte de la cultura. Porque incluso hay platillos que ya desaparecieron. Sí, entonces ahí matamos la cultura, sí. Entonces, tiene razón en la argumentación, sí, pero lo que hay que ver es los efectos de frases estereotipadas que se dicen porque a alguien se le ocurrieron y que no pensaron en el efecto de esa frase de tener derecho a acceso a la cultura. Pues es que es como decir que no eres humano. Pero es que, bueno, Sí. esto viene de un tema de derechos humanos y, por ejemplo, pasa lo mismo con la libertad. O sea, la libertad es algo inherente a nosotros. Sí. Tenemos nuestros derechos de seguridad jurídica, no nos pueden privar de la libertad. Y aquí más bien estos derechos humanos son la exigencia que nosotros debemos hacerle al Estado. Sí, pero mi propuesta es como que aunque pase eso, y ahí también hay una argumentación, pareciera que los derechos humanos son algo contemporáneo, y eso es falso. A lo que me refiero es que, ¿cuál es otro elemento patrimonial? La lengua. Así es. Y la lengua tiene una gramática, tiene un vocabulario, las palabras tienen significados, muchos, y entonces en la gramática, que ya sabemos, lo que nos permite, ¿es abogada? Sí. Sí. Y la aportación es buena. Precisamente en derecho, una de las cosas que es muy importante es la precisión en el lenguaje. Sí, y esta... Sí, porque la precisión en el lenguaje, en esta discusión, ese es el problema, que no hay precisión, y entonces se presta a interpretaciones que me llevan a cuestiones muy rudas. Entonces, por ejemplo, decir que un pepenado no tiene cultura, no tiene cultura, eso es lo grave. Claro que la tiene, y tiene una serie de elementos culturales que nosotros ignoramos. Y hay una cuestión todavía más grave que topa la cultura contra el derecho. Bueno, en este plan que estamos hablando es que los derechos
culturales son considerados de cuarta generación, con los ambientales, siendo que deberían de ser De primera. ajá. Sí, no, los de primera son los eminentemente patrimoniales, pero en el sentido de civil, sí, no de cultural, sino civil. Sí, entonces ven el problema. Ok, entonces ojalá pues nos vaya tocando como ir haciendo estas críticas, que esa es una de las cosas. Un ejemplo es los conceptos del patrimonio cultural de la nueva legislación universitaria, que pues yo estoy en desacuerdo como la definieron, pero no sé si voy a alcanzar, ¿sí? Porque me parece que la anterior abarcaba mucho más que la actual. Entonces, por ahí va el problema. Entonces, sí hay otro problema. ¿Hay algún antropólogo? Bueno, arqueólogo. Bueno, la cultura. Pasaste por las mismas lecturas, ¿no? Sí. Excepto las precisas de la arqueología. ¿En dónde estudiaste? En la ENA. Ok, bueno, sobre todo en las últimas generaciones. A ver, el asunto de la discusión en términos, a ver, ¿la palabra es material o no? ¿Material o no? ¿Patrimonio material o no? Porque ahí hay una discusión que no la quiero abrir mucha, nada más apuntarla. Y eso en la ENA lo discuten todo el tiempo. ¿Sí? ¿La palabra es patrimonio material o no? Un libro, sus apuntes, pues, ¿son patrimonio material o no? Sí, es un patrimonio material. Los antropólogos y los filósofos y los sociólogos dirían que no. Lo que es material es el soporte. Y lo otro, el contenido. Yo estoy de acuerdo con esa definición, pero hay que saber, ¿sí? Que hay toda una discusión. Entonces, finalmente, el contenido, las palabras que están en un texto impreso o manuscrito o esculpido, ¿sí? Sí, esa es una manifestación material de algo que algunos definen como espiritual, que no necesariamente lo es, ¿sí? Entonces, finalmente se está refiriendo a lo que pensamos, a lo que decimos, a lo que puede ser interpretado de varias maneras de generación a generación. Y esto es interesante porque los griegos, antes de escribir, lo que decía, pues aprendían todo de memoria, ¿sí? La memoria tiene un problema, sobre todo de generación a generación. Bueno, de persona a persona y de tiempo a tiempo. Lo que decimos en un momento dado, dentro de una semana, lo vamos a decir de otra manera. Ese es un problema con los testimonios, las declaraciones. Las cambian. Sí o no. Y las cambian, ¿por qué? Porque te estén mintiendo, no necesariamente. Circunstancias. No, pues porque uno se acordó de algo más, porque le hizo algo que ya había dicho, o porque se inventó, ¿sí? Bueno, entonces los griegos cuando empezaron a usar la escritura, lo que decían es que la escritura había matado cultura y patrimonio. Dicho en palabras contemporáneas. ¿Por qué? Porque a la hora de escribir, pues la gente se vuelve floja y ya no memoriza. Pues las computadoras, la tecnología de ahora tan solo, ¿no? Exacto. Que mataba antes éramos estudiantes de bibliografía escrita. Sí, pero ahora, ¿qué pasó? Eso lo dijeron al principio criticando a la nueva tecnología. Sí. ¿Qué pasó? Después lo que dijeron es que lo que estaba escrito era una maravilla porque ya estaba fijado para la eternidad. Sí, claro. Lo dijeron los propios griegos. ¿Y cuál fue la ventaja? Que el conocimiento que se tenía hasta ese momento tuvo
hubo una posibilidad de permanecer más tiempo. Sí, pero varios siglos después nos dimos cuenta de que lo que habían escrito los griegos en el siglo V, antes de Cristo, pues ya no se entiende ahora. ¿Quién ha leído el Quijote? Pues no, ¿Nadie? Hay versión infantil. No. El Quijote. ¿Nadie? Sí, bueno, no, sí, pero no lo leí. Bueno, no es porque no me da tiempo de hacer el ejercicio. Pero el Amadís de Gaula. ¿Qué? El Amadís de Gaula, ¿no saben qué es? No. Bueno, cuando uno lee el Quijote, y Cervantes lo dijo, vamos a perdí la referencia en qué palabras, dijo, ustedes me critican por usar esta palabra, pero van a ver que dentro de un par de siglos va a ser una palabra común y corriente, y efectivamente. ¿Sí? Pero si uno lee el Quijote, la gramática es distinta, ¿sí? El vocabulario es distinto y el significado de algunas palabras es distinto. Entonces, cuando trabajo con patrimonio, necesariamente tengo que aprender algo que nos enseñaron los filósofos, que es hermenéutica. Es decir, las técnicas de interpretación de textos antiguos, y a eso incluye la arqueología, ¿sí? Sí. Como no tenemos los que no somos arqueólogos, no tenemos esas habilidades que aprendieron, más que facilidades, habilidades que aprendieron los arqueólogos. Cuando un arqueólogo me dice es que en esta piedra hay esto y esto y esto y esto, porque no veo lo que necesitan. Bien, Apreciando. Voy a poner otro ejemplo igualito del arte barroco en México. Desde el final del siglo XVIII y el XIX. Es que el barroco es horrendo, horror al vacío, todo apeñuscado, es horrible, hay que regresar a lo clásico. Y se les olvida que el barroco es un lenguaje que hay que saber leer y que es didáctico. Entonces necesito leer hermenéutica para poder entender. Y las dos cosas son patrimonio. Y hay tipos de barroco, ¿eh? De arte barroco. Es que el barroco no es un arte exclusivamente. Okay. El barroco es una manera de vivir. Okay. Y la cultura mexicana es muy barroca. Sí. Pero no necesariamente fuertemente por la tradición hispana, pero no únicamente. ¿Combinó? Pero traemos en la sangre, pues. Sí, ya. Porque yo veo los retablos, el paraíso, bueno, lo que llaman paraíso de Teotihuacán. Es bastante barroco, pero tengo que aprender a leer. Sí, porque no es solo. Tú lo conoces muy bien. Sí, y si ve las de Chichén Itzá, puede inventar cualquier cosa sobre diferente también. Sí, pues puede inventar cualquier cosa o no. ¿Verdad? Sí. Entonces tengo que tener una gramática, un alfabeto para poderlo leer. Y algunas de esas cosas son de lo que hemos perdido de patrimonio. Y entonces el barroco también tiene un alfabeto, una gramática, una intencionalidad y es una propuesta didáctica, cultural, es decir, de una manera de ser humano. Y por los mexicanos también muy barrocos. Sí. Lo traemos en la sangre, aunque no nos gusten esas manifestaciones de barroco, pero las tenemos en la sangre. ¿Sí? ¿Perdón? No, el lugar, ¿cómo se llama? Sí, claro. Ok. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, ¿sí les queda claro? Inclusive, a ver, decir buenos días. Bueno, yo les puedo contar varias anécdotas. Un profesor de los que ya son decanos de la universidad subió un día al elevador y ya había otras gentes. Y como Pedro por su casa, pues les dijo buenos días y no le contestaron.
Y entonces le dijo, en esta universidad Sí. es de educación decir buenos días. Y contestar buenos días y nos dice buenos días. Sí, Sí, es que ya. eso es patrimonio. Sí. ¿Ok? Pedir permiso cuando uno llega tarde también es patrimonio. Sí, sí. A menos que hagan como mi profesor de física, que era en la clase a las 7 de la mañana, todo el mundo llegaba tarde y pues de modo, acababa de entrar. Pero el día que había el laboratorio, si le tocábamos el laboratorio, salía, se reía y cerraba. Y un día me preguntaban, pero profe, ¿por qué en la clase sí en el laboratorio no? Y la respuesta fue porque en la clase no tengo llave y aquí sí. Ya más son más de las 7, así que a volar. Sí, ¿por qué? Porque es una cortesía ser puntual. Sí, claro. Sí. Ok. Entonces, patrimonio tiene que ver más, o sea, con todo lo que hemos estado diciendo, o sea, con la propia producción cultural. Patrimonio y cultura van de la mano. Pero hay formas de crear. Y de crear que identidad e idiosincrasia. Entonces, esta semana estábamos comentando en otro seminario. ¿Alguien de ustedes ha ido a España? ¿De vacaciones o...? Sí, de vacaciones. Ok, ¿cómo te fue? Bien, en general, pero sí es un choque con la gente, no sé, incluso hasta del idioma, o sea, y eso que hablamos el mismo. Sí. ¿Sí saben quién es Bernard Shaw? Bernard Shaw fue un filósofo, pero era dramaturgo inglés que vivió a principios del siglo. Y se refería a los ingleses y a los norteamericanos y decían que tenían un montón de cosas en común, excepto la lengua. Sí, ¿Sí? sí. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Sí. Entonces comentábamos, y voy a decir una cosa que, a ver si yo soy igual que aquello. Si yo tuviera que irme a vivir fuera de México, que espero que no, ¿dónde preferiría vivir? ¿En España o en Estados Unidos? No, es España. En Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, si me ponen mejor a España, está sí, sí, Europa. ¿Qué más? Pero no, aparte de aquí, continente por la... No dije Europa, dije España. Específicamente. Específicamente España y específicamente Estados Unidos. ¿Por qué? Porque patrimonialmente, culturalmente, sé que los gringos son totalmente distintos. Ah, sí, claro. Hablan otro idioma. Tengo que aprender a cómo vivir con ellos. En general, es una cultura amable y al mismo tiempo fría. Pero si yo voy a España, me pasa lo que dice Luisa. Supongo que hablan el mismo idioma y que, como son mis tatarabuelos, nos guste, no nos guste, pues tenemos cosas parecidas. Pues no. Porque aquí, si te digo que no, pero ¿por qué fue tan grosera? ¿Quién sabe qué? No sé cuánto, qué poco amable. Sí, ¿lo ves? Sí. Eso es cultura y eso no es tangible en términos de que sea como esta bolsita de lápices, pero es tangible porque lo estoy oyendo y me lo estoy asumiendo. Aquí me dicen no y... No, qué majadero, quién sabe qué. Incluso hasta por provincia, nada más, o sea, de un cambio de una ciudad a otra, ya es otro, hasta idioma, porque tiene sus propios localismos, sus dialectos propios. Sí. O cuando te quieren excluir, hacen eso, hablan en su propio dialecto y te hacen un lado. No es dialecto, es con las formas idiomáticas regionales. Sí, su regionalismo. Sí. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tengo problemas culturales. Entonces, yo no me siento a gusto de vivir en España, porque son gritones, y eso que nosotros tenemos fama de... Sí. Aquí dicen que nada más. Pero además de que son gritones, son directos. Entonces, nosotros le damos la vuelta para decir, sí, ahí nos vemos al ratito, que se ve. Aquellos que dicen no, y es no punto, pero además no es un no amable, es un no tajante, ¿sí? No es amable para nosotros, para ellos sí. Entonces, esas son formas
culturales y es patrimonio. Entonces a mí me gustaría muchísimo trabajo vivir en España por eso. No que me fuera imposible, ¿no? pero ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok, ¿sí lo ven? Sí, sí. Ok. Bueno, otra cuestión. El patrimonio es un vehículo, es algo que nos permite vivir mejor. Entonces, por ejemplo, si bien es cierto que el siglo XVII fue el siglo de esplendor, el siglo de oro en España y en México, ¿les gustaría vivir en el siglo XVII? Siglo XVII. A mí no. Depende. A mí no. Porque qué flojera. No hay luz eléctrica, por lo tanto no hay refrigeradores. Y bañarse Como en tina. en la tina con el agua sucia primero se baña el papá, luego el mamá, luego el siguiente hijo, y al final al bebé. Ay, pobrecito. Por eso dicen que llevaron el agua sucia al bebé, ¿no? Ajá. Tiraron al bebé con el agua sucia, que es el último que baña. Sí, con el agua toda cochina de todo de mamá. Y en tina además. La tina es para relajarse, pero no para bañarse. Para bañar. Sí lo ven. Entonces, hay una serie de cuestiones que se han producido desde el siglo XVII en términos materiales, que son patrimonio, que permiten vivir más cómodamente. ¿Sí? En la parte material. En la parte espiritual, ¿quién sabe? Ahí tenemos más problemas que tendríamos que trabajar con mucho más cuidado. ¿Sí? Tú decías, depende de qué, por ejemplo. Bueno, depende de las circunstancias, ¿no? pero Pero de preferencia en esta, definitivamente. sí, pero ¿qué significa circunstancia? Pues, no todos vivían tan mal, ¿no? Como... Sí, claro. No, Si vivías que tenías dinero, igual que ahora, ¿no? También. Como no también te ayudaba mucho, porque incluso hay una película muy buena que se llama Modo Machucolas, y es una película donde muestra toda la gastronomía de 1800, las condiciones y eso, todos No, los... yo sé si lo ven, porque la personaje principal que pasa en los 30. Ajá. Vive en esa época. Pero sí, hay una serie de cuestiones, por ejemplo, con el calor que está haciendo ahorita. Sí. Bueno, yo puedo prender el aire acondicionado si quiero. Me choca porque hace un ruido horrible, pero Está fresco, ¿no? Pero, por ejemplo, sí. Entonces, antes sí. bueno, pero no, la verdad es que rectifico, no. Porque aparte era como muy injusto también ese La injusticia para la mujer. ¿Sí? No, algo así. Igual, y en esa época... No. Sigue estando igual, ¿no? A ver, es parte del patrimonio de la cultura. Aprender a ser críticos del discurso político intencional de cada momento. Y las mujeres de esa época estaban empoderadas. Lo que pasa es que las estrategias de empoderamiento Eran diferentes. muy diferentes, algunas hasta más divertidas, porque no tenían que estar balconeándose en público, el asunto era mucho más discreto. Es decir, ¿cuál poder es más fuerte? ¿El poder que está de frente o el que está de atrás del trono? No, el que está atrás. El que está atrás, ¿no? Bueno, eso lo hemos perdido por Pero andar diciendo estas cosas. ¿cómo ese de empoderamiento, por ejemplo, en el caso de ellas, que tenían nada más estaban limitadas a ciertas actividades? En la época todavía estamos hablando de 1800, y Pero tenían el mismo siglo, hijos, ¿no? Pues ya, unas falsedades. Crean las... Sí, ¿Qué ganas de tomar decisiones con tantos hijos? ¿Cuántos hijos? Tenemos. Vean los trabajos sobre demografía de la época y eso. No se morían. Tienes razón. Se morían. Son muy poco críticos a este tipo de cosas así. Sí, yo creo que al final sí es una buena época porque hay una relación más cercana, más estrecha entre el ser humano y el medio ambiente. Y entre los seres humanos. Así es. Y además esa relación finalmente genera un conocimiento. Así es. Que es un conocimiento, digamos, muy histórico, Sí. que con la modernidad, el cambio a las ciudades, o sea, Sí. este olvido Así de la es. parte rural, pues se ha perdido. Era- Y nosotros, digo, por lo que comentan un poquito,
eso, ¿no? Ya estamos muy acostumbrados, como que muy interiorizados en el tema de la comodidad, ¿no? Y de esta rutina a la vida urbana que nos desliga cada vez más Sí, de nuestra relación con el medio. y como Eso con respecto al medio. Ajá. Pero con respecto al género, yo me acuerdo de 2 profesores de Puebla hace, híjole, más de 20 años, no me acuerdo cuándo fuimos, los 90. Hubo un congreso en Puebla muy interesante y había 2 profesores varones que estaban haciendo estudios de género. Okay. Entonces, fíjense nada más la trampa y la poca crítica a los discursos políticos, que también son patrimonio, que introyectamos sin ninguna crítica. Es decir, les estoy hablando de hace 20 años, en Puebla, que todo el mundo dice que hubo de persinados, ¿verdad? Para que vean, Puebla. Y lo que ellos decían es que el problema que está habiendo, y hoy está peor, es que estudios de género igual a estudios de la mujer. Y eso es falso, porque no hay un solo género. Segundo, lo que ellos decían, es que las mujeres se tiran, nos tiramos. Y sí es cierto. No todas, pues. No todas. Todas. Sí tenemos todas. Ustedes, yo no. Está dramatizando. Y la otra cuestión, es que yo tenía que lavar los platos y mis hermanos estaban jugando. No inventes, a tu hermano lo habían mandado al mercado a comprar las tortillas y el pan. Entonces, ¿sí? Y en algunas familias así. Entonces, no es, los varones también tienen un rol que no está estudiado. Y lo que decían estos par de profesores es, ¿y quién les ha dicho a las mujeres que nos gusta mantenerlas? Pues eso ya es algo. ¿Sí? Entonces, muy comodita, sí, encerrada en la casa para que llegue el marido y te dé los 3 pesos, ¿verdad? ¿Y quién te ha dicho que les gusta? Sí, porque últimamente está la discusión en la queja sobre el sistema patriarcal de la familia, ¿no? Y solamente mencionan las cosas negativas, pero no se ponen a analizar precisamente en ese sentido crítico que la profesora menciona, es que era un sistema que se consolidó porque funcionaba para ambas partes. Así es. Eh, El hombre proveía y salía a trabajar y la mujer se encargaba de tareas domésticas. Pero ojo, es que no son tareas domésticas. En estricto sentido, es la administración del patrimonio. Del hogar. ¿Sí? Entonces, uno produce y el otro administra. ¿Para qué? Para que alcance. Sí, porque no puedes hacer las 2 cosas, producir y administrar al mismo tiempo, porque haces bolas. así es. Eso por eso dice que somos muy buenas administradoras. Y yo creo que la discusión en este momento no debería centrarse en necesariamente eliminar el sistema patriarcal, sino darle la apertura a las mujeres que quieran tomar otro tipo de caminos, ¿no? Y ojo. Sí, que es selectivo. Exacto. Ojo, eso sí estaba un poco limitado, pero no solo para las mujeres, también para los hombres. Y ahora no está limitado. Sigue. Sí. De diferentes maneras, pero sigue. Ok, entonces ahí es un problema patrimonial, porque hemos perdido las estrategias masculinas y femeninas de los roles. Y en ese sentido, estos límites tienen que ver con la libertad. ¿Sí? Es que tan libre eres, ¿para qué? Por ejemplo, el acceso a la educación, maestra, o sea, antes a ver, ahí también, otra vez, es un discurso desde el siglo XVIII que ha hecho muchísimo daño. Porque igual que me hubiera gustado aprender a tejer y esas cosas. Perdón, igual que la cultura, la educación es inherente al ser humano. Entonces, la primera definición de educación es aprender a sobrevivir. ¿Por qué no le dejas a un niño de un año y medio que son terribles que metan los dedos en los enchuques? ¿A poco les vas a decir, ay, mijito, no metes el dedo ahí? No, le das un manazo porque ¿qué pasa si mete el dedo en el enchufe? Pero ya no lo hacen. Ya no lo hace. Mi hija lo hacía, le ponía las tapitas así para que no entrara al enchufe. Pero entonces, ya no lo volvió a hacer. No. Pero fue que iba y quitaba. Pero ojo, niños en capsulita. Entonces, la educación, la primera intención de la educación es sobrevivir. Es la diferencia entre un niño que vive en un palafito, sabes, un palafito, ¿no?
¿no? Perdóname la ignorancia, ¿me puedes decir? Un palafito, es decir, una casa que está construida sobre el árbol. Entonces, ¿qué pasa si se caen los chiquillos de la casa? Que andan gateando y se caen, pues se caen al agua y se mueren. Entonces, ¿qué hay que hacer? Enseñarles a nadar y enseñarles cómo caen. ¿Sí? No los estamos poniendo ahí algo que proteja para el, para el, ¿cómo se llama? El cuidado, sí, Para que el toque no lo reciban. ¿sí? Sino le enseño para sobrevivir. Sí. Y tú qué decías sobre la experiencia de lo rural, es la diferencia entre saber que tienes que tener cuidado con los frutos rojos, porque buena parte de los frutos rojos son venenosos. ¿Quién lo sabe del mundo contemporáneo? Agarran cualquier cosa. Sí. A mí me impresionó una mujer. O los hongos, maestra. Sí, los hongos. A mí me impresionó en ese sentido muchísimo una voz que es checa. En un viaje en la República Checa le dijo a una amiga que iba manejando: párate en 10 metros. Y como ella la conocía, se paró. Espérame tantito. Cortó hongos que después enanos. ¿Cómo sabía que había hongos a 10 metros? Y que eran buenos, no eran, o sea, porque eran para el conocimiento de los hongos, Sí. ¿no? Esa es educación. Sí. Entonces, la educación finalmente es todas estas formas que te permiten sobrevivir. Es el conocimiento, es patrimonio, que se va transmitiendo de una generación a otra para que puedas sobrevivir. Pero no es suficiente. La educación implica también, pues precisamente lo que dice la ley, transmitir la cultura, el patrimonio, que no solo son cuestión de sobrevivir, sino de vivir mejor. Pero no mejor, no solo materialmente, sino vivir mejor. ¿Sí? Y entonces descubrir que si me hubieran obligado a ser músico, pues hubiera sido, nunca hubiera encontrado trabajo porque tengo un noveno de artillero que nomás no. ¿Sí? Si me hubieran dicho cuando estaba en la primaria que iba a ser profesora, sin embargo, pues descubrí que me sale más o menos bien. Entonces, el chiste de la educación es no solo aprender a sobrevivir, sino a transmitir lo que sé y mejorar lo que sé para las siguientes generaciones, para vivir de la mejor manera posible, pero también para descubrir mis habilidades, mis cualidades y explotarlas de la mejor manera posible. Entonces, ¿dónde está el límite? Hay varios límites. ¿Dónde está? Donde yo me lo pongo. Pero también está donde me lo pone la sociedad y las circunstancias económicas, sociales, legales, de todo tipo, que también son cultura. O sea, que se puede decir que el patrimonio puede ser todas esas tradiciones y costumbres que son heredadas por generaciones a las generaciones posteriores, ¿verdad? Sí. Como un patrimonio. Pero las generaciones posteriores, a su vez, si son inteligentes, hacen crítica del patrimonio anterior, recuperan lo que es muy importante a veces, ¿no? Y además producen nuevo patrimonio. ¿Sí? Entonces, lo que se espera de ustedes, que son mucho más jóvenes que yo, es que no tienen del todo el patrimonio que mi generación produjo, que hay unas cosas que sí hay que tirar, pero que se paren en ellas para producir cosas que son más interesantes. Newton, y si ponemos aquí fue Newton, sí. Bueno, alguna vez era un hombre muy raro, mala onda, pero un genio de la ciencia. Entonces, alguna vez le preguntaron en la universidad que cómo le hacía para ser tan bueno, y la respuesta fue muy interesante. Es que soy gigante porque estoy parado en los hombros de gigantes. Es decir, no rechazo el patrimonio del pasado, lo ocupo para ir más adelante. ¿Sí? ¿Qué?
Bueno. Profesora, pero en este punto de que el patrimonio tiene que ofrecer un mejor estilo de vida para vivir mejor, como mencionaba la diapositiva, y al mismo tiempo usted menciona que prácticamente todo lo que hacemos, los modales, las actividades del diario conforman un patrimonio. El patrimonio en ese sentido, para que sea considerado como tal, tiene que heredar valores positivos. No, también tenemos un patrimonio negativo. Porque es lo que mencionábamos en la clase pasada y me quedé pensando toda la semana de que yo les había hablado que la violencia también podría ser parte del patrimonio, en ese sentido de que hay un contexto... El patrimonio debe de quedar reflexiva. Sí. Por ejemplo, o sea, el Museo de la Tolerancia, ¿no? El Museo de la Tolerancia. Tendría muchas críticas, pero bueno. Pero sí tiene muchas críticas. Tendría que cerrarlo. No, es que, bueno. Pero es muy bueno, maestra, la verdad. Entonces, O sea, sí te genera conciencia. Bueno, ¿no? En ese sentido, por ejemplo... pero también a ti, pero para los que no, les genera ideas, ¿no? Me voy por otro lado. Sí. ¿Has leído algo de la teoría sobre la violencia que se escribió antes y despuesito de la Segunda Guerra Mundial? No. Hay un libro muy bueno de violencia. ¿Sabes quién es Konrad Lorenz? ¿Cómo? Konrad Lorenz. Me suena, pero no. Ay, ¿por qué dices cerrar? Konrad Lorenz es A lo mejor la el primer etólogo Sí, conocido. Seguramente ahí hay un problema también de quién fue el primero. ¿Sabe qué es un etólogo? Es lo que les ayudan a... Es un biólogo especializado en comportamiento animal. Antes de Jane Goodall. Maestra, disculpe, ¿tiene el cargador de la...? Sí. Bueno, por favor. Antes de Jane Goodall y de la otra mujer que asesinaron allí en África, trabajaba con gorilas. Este personaje trabajó principalmente No son lo que le gustaban los patitos, con gansos. así, que le gustaban las aventuras de Selma Lagerlöf, de la escritora que hablaba de viajes con patos. Sí. Gansos. La escritora es un premio Nobel Sí, Noruega, creo que es Noruega. que se llama el Konrad Lorenz fue un profesor alemán que es especializado en comportamiento animal, tiene un trabajo súper interesante. Trabajó con muchos animales, pero particularmente con gansos, porque los gansos tienen algunos comportamientos parecidos a los humanos. Entonces fue experimentando y descubriendo cómo los animales tienen las rápidas. Fue interesante. Este señor es uno de los primeros que trabaja ya teóricamente en el siglo XX sobre la violencia. ¿Sí? Y descubre pues cosas interesantes. Entonces, la violencia es inherente a ciertos tipos de animales. Y en ese sentido, pues, incluye el hombre. Bueno, Nada más el asunto ahí es cómo usas a favor o negativamente la violencia. ¿Cómo se puede hay toda generar una discusión? De hecho, hay un antropólogo mexicano que se llama Arturo Mercadillo, que además estudió biología, y él sí hace una distinción. O sea, la violencia sí es una producción cultural, Sí. como tal. Pero es Y en inherente. los animales no existe como tal la violencia, en todo caso es un comportamiento agresivo. Ah, sí. Regresando un poco a la cuestión
de que los animales efectivamente no producen una cultura entendida como la que producen los seres humanos. Entonces, la violencia sí es exclusiva, De los humanos. de acuerdo con lo que él menciona, de los humanos, es una producción cultural. Y lo que sucede con los animales es que son comportamientos agresivos. Depende de qué grupo de animales, por eso decía hay que tener cuidado con eso, porque exactamente el trabajo de James Woodard, que por cierto no me hace el año pasado. A ver, su primer trabajo, yo estoy de acuerdo con ella, sobre todo por lo que hizo con su hijo, ¿verdad? Pero bueno, eso es aparte. Su primer trabajo vio precisamente a los chimpancés idílicamente. Y cuando regresó un par de temporadas después, pues encontró que se habían matado a palos. Es decir, había habido una guerra entre dos tribus de chimpancés. Entonces, si bien coincidiría en parte con lo que estás diciendo, es que el hilo es muy delgado y es muy difícil saber dónde termina y dónde empieza. Entonces, por eso, la violencia tiene una connotación natural, pero tiene una connotación efectivamente cultural y educativa. Es decir, cómo respondes, que tiene que ver con la educación, cómo respondes frente a cierto tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué les pasaba a ustedes si les contestaban de mala manera a sus papás? Mi chanclazo, maestra. Vimos el educar, Chanclazos más modernos. sí, con solo una mirada, algo, te decía que Si estabas en visita, una mirada era suficiente. Y si no, una bofetada. ¿Para qué sirve la chancla? En lo que tardas en sacar la chancla y hacerle sonido a todo el mundo. No, una bofetada. una bofetada. Sí. Y si estabas lejos, con lo que tuvieras mano, y tenían buen tino. Y hay mamás que hasta pedrada. Sí. ¿Sí? ¿Ese es un comportamiento agresivo y violento? Sí. Sí. Y Es que decían que, yo leí un libro, perdón maestra, sí, agregando lo que dijo mi compañero, se hacía una distinción. Ese es un libro que es del estudio de la reina Isabel, o no me acuerdo, de España, y hablaban acerca de la violencia y lo querían distinguir en diferentes tipos de violencia y en diferentes, por ejemplo, violencia de género, violencia social, violencia charla. Entonces, hablaba incluso también muy leve de estos temas patrimoniales, ¿no? Entonces, por eso fue el que digo yo que pues no puede existir la violencia como tal en el patrimonio. no existe. Solo decía que, por ejemplo, cuando se usaba como simbología, como simbolismos, como por ejemplo el Museo de Tolerancia, etcétera, etcétera. No, sí existe. Y parte del problema de la destrucción del patrimonio es De la violencia. Violencia de guerra, violencia por maleducación, violencia ideológica, en fin, hay muchos tipos de... Ahora, aquí tú estás planteando un problema muy interesante, porque es el problema de la metodología y de la teoría. Entonces, y me gusta lo que están haciendo porque eso implica que están pensando y que están utilizando su patrimonio intelectual, ¿sí? Pero hay que ser no críticos, es decir, preguntarnos más sobre lo que hemos leído, cómo lo hemos leído. Porque, y espero que lo puedan resolver porque es parte del trabajo de una maestría, es la teoría y la metodología. Entonces, la teoría no es más que el conjunto de ideas que me permiten explicar algo. En ciencias sociales, desafortunadamente, las teorías no llegaron para quedarse, se hacen y se deshacen, porque siempre se les encuentra hueco. En las ciencias duras, lo que sucede es que son acumulativas. Es decir, si no sé mecánica, la mecánica que se Newton, difícilmente voy a poder llegar a hacer teoría de la relatividad. Pero en cambio,
Si yo leo a Santo Tomás y luego a Marx y le pienso bien, no se invalida. Los dos sistemas tienen algunas cosas en común. Perdón, no en común. Tienen algunas cosas que me permiten entender la realidad social. ¿Sí? ¿Okay? ¿Cuál cojo? O sea, ¿cuál uso? Pues ahí depende de otras estrategias. Cuando son preguntas que quiero resolver. ¿Sí me explico? Okay. Y además, otra cosa, que es donde entra la crítica, es que, sobre todo con violencia es un problema, con todos, pero con violencia específicamente es un problema. A ver, el método y la teoría, ¿para qué me sirven? Para ordenar. La metodología. ¿Y la teoría? Es como para interpretar, para explicar. Para explicar y para interpretar de la mejor manera posible. No es opinable. Okay. Ese es un problema de la teoría contemporánea. Pero entonces, lo que aquí tenemos que tener cuidado es no cometer el error de decir, es que el método y la teoría me dicen esto, pero mis datos de la realidad me dicen otra cosa. Y entonces, ¿qué hago? ¿Peor para la realidad o peor para el método? ¿Método? ¿No para la método? No, método. Peor para el método. Entonces, lo que tengo que hacer es ajustar el método para entender la realidad. Okay. ¿Sí me expliqué? Sí. Ojo con esto, porque luego les dan unos métodos y es que parece que tienes que usar este método. No, espérate, para resolver mi problema no me sirve. ¿Sí? No me sirve. Es igual que una discusión ahí bien boba. ¿Alguien de ustedes estudió cálculo en la prepa? Sí. ¿Lo han vuelto a usar? Nada más la regla de 3. Ella sí ya fue. Lo usan en la primaria. Y solo tienes que la aplicar. Sí. Okay. Pero a veces, y ni hay muchos que no saben, maestra, no saben la regla de 3. Sí. Esa es una desgracia. O fracciones, ¿no? A mí se me olvidaron. Bueno, ya se les olvidaron, nunca le han usado. Cálculo, ¿no? ¿Les sirvió aprender? Sí, claro que sí. Porque les aprendió a ordenar el pensamiento. ¿Sí lo ven? Sí, y aparte tener lógica también. Por eso, a ordenar el pensamiento. Lógicamente. Entonces, ¿sirve aprender música aunque sea músico o no? Sí sirve. ¿Sirve aprender a pintar y fotografiar? Sí. Sí sirve, aunque no sea un desastre. Sí sirve. Entonces son elementos de la propia cultura, patrimonio nuestro, que lo que nos hacen es permitirnos encontrar las maneras de resolver los problemas con los que nos enfrentamos. Entonces, con la violencia pasa mucho, que a fuerza quieren hacer tipologías como la que acabas de hablar y ya me mataron. Porque a lo mejor el problema que estoy pensando y que estoy tratando de estudiar, pues no encaja en ninguna de esas tipologías. Entonces, si me obligan a usar un método, si me obligan a usarla, no me sale la respuesta a mi problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues analizarlas y estudiarlas, pero luego inventarme mi propia metodología. Maestra, me acabo de confundir más. Por ejemplo, el tema de la violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues por parte del patrimonio y demás, pero también no contraviene a nuestra, por ejemplo, todo este marco de leyes y demás que quiere combatir la violencia, no se contraponen. Pues claro que sí, porque el asunto no es combatir la violencia. Entonces, por ejemplo, el asunto es cómo convivir y usar la violencia a tu favor. ¿Puede haber violencia a nuestro favor? Por supuesto que sí. No me estoy refiriendo al asesinar al conjunto. La medicina puede ser un ejemplo. Las nuevas técnicas de la medicina, ¿no? Ocupan... Las viejas, sí. Es con un niño que se está muriendo de temperatura, lo metes en una tina de agua de hielo, eso es violento. Eso antes hacían los compañeros, y ahora los doctores lo prohíben. Maestra, ¿y cómo distinguir? Por ejemplo, bueno, eso me parece, pero distinguirle a la violencia variables positivas, pues no estaría fácil. No estoy hablando de que encuentres las variables positivas, sino de cómo usar la violencia.
Y el ejemplo que está diciendo, ¿cómo te llamas? La José. medicina. ¿Perdón? José. José, es como la medicina es violenta, pero la usas a tu favor para tener salud y vivir mejor. Y por ejemplo, la colectividad, ¿Cuál colectivo? o sea, la sociedad, pues, en el tema de violencia social, ¿Cómo la utilizas? ¿La misma violencia? Bueno, Pues vos. habría que partir por una definición de violencia. Así es. Estamos hablando de una cosa Una grandísima. ambigua que no, en realidad más bien sí creo que tendría que ser acotada. Sí, sí. Partir de una definición porque Sí, porque hay varios tipos de violencia, ¿no? ¿Qué haces con...? Sí, tienes razón. Si nos vamos por ahí no vamos a acabar. Pero ¿qué haces con un esquizofrénico que cuando está en sus estados Críticos. está en sus estados críticos, es capaz de matar a alguien? ¿Qué haces? Ahora ya hay medicina, pues, hay un sedante y ya. ¿Con este es violento o no? No, la música no funciona. no, pues reacciones agresivas, ¿no? No, porque si reaccionas agresivo, tiene más fuerza que tú. Sí, porque más bien también sería la esquizofrenia da una fuerza tremenda que no se ha comprobado. Ahorita vemos lo del fin, pero en este caso lo que hace la colectividad es que se protege al esquizofrénico y se protege a sí mismo. Y el acto de protegerse a sí mismo y de proteger al esquizofrénico es violenta porque lo encierras en unos libros. Sí, claro. ¿Sí? Y pregunten lo que pasa en los psiquiátricos con los esquizofrénicos. Sí, es incluso más complejo porque en esta tarea de preservar el patrimonio hay unas cosas en las que es bien difícil resolver. Por ejemplo, ¿qué haríamos con las comunidades que hacen el aplanamiento de pechos? ¿O qué hacemos con los grupos que circuncisan o los que hacen mutilación de clítoris? Al final del día representan parte del patrimonio que tienen estos sectores y entonces ¿los preservamos o qué tenemos que hacer con ellos? Sí, pero entonces, es que no se casen con el uso de costumbres, porque hablar de usos y costumbres es muy simple. El uso y la costumbre tienen una razón de ser, tienen una manera de, o sea, no salieron de la nada por ocurrencia, son procesos que se han pensado, ¿sí? Y entonces regreso ahí, por eso les agregamos a la siguiente imagen, porque tiene que ver con identidad e idiosincrasia. Ajá, ok. ¿Sí? Entonces, ¿con quién me identifico? Pues con un gachupín gritón, pues no. ¿Con quién me identifico? Con alguien que voy a poner un ejemplo. Creo que algunos de esos ya los oí. Pero a ver, ¿cómo le llaman a esa costura que se pone a la orilla de los pantalones o de las faldas? Bastilla. Nada más. ¿Perdón? Dobladillo valenciano. La valenciana es otra cosa, es una... Bastilla, es una bastilla. Así le decía mi abuela. Sí, pero la valenciana es un tipo de... Esa es la que ella se tenía como una incisión en B. Sí, que doblan sobre todo la orilla de los pantalones de una manera particular. Entonces, bastilla o dobladillo. Ajá, bastilla. Ese es un regionalismo. Sí. Entonces, cuando yo oigo hablar de alguien que dice Bastilla, pues ya sé que es del norte. A ver, estas, yo no juego con ellas, pero estas bolitas, caritas. Las canicas. Mosaicos. O la llamamos bombocha, a las más grandes. Sí, pero ese ya es un tipo de... Ok. Sí, entonces fíjense lo interesante. Agüita, sí. Sí. Entonces, aquí en el Bajío se llaman caicos o mosaicos, ¿sí? Pero en otras regiones del país se llaman canicas. En México, canicas. Sí. Sí. Canicas. Cuillas. ¿Ven? Entonces, eso me da identidad. Sí. Las formas de vestir o de pensar, las formas de saludar inclusive. Sí, claro. Aquí en Guanajuato estamos perdiendo una forma de identidad de idiosincrasia porque se acostumbraba que ibas por la calle y le decías buenos días a la gente. A quien sea. O buenas tardes a quien sea.
Y esto es muy importante porque cuando uno dice buenos días, te identifican como parte del paisaje, pues, ¿sí? De la sociedad, de la colectividad. ¿Cómo reír? Regresando a situaciones violentas, el loco del pueblo. Sí, aquí bueno, hay una anécdota. En Guanajuato hay mucho. Mucho en Guanajuato. Es parte del patrimonio. Fue un pueblo con son cosas, pero sí son parte de la comunidad. Sí. Y uno los identifica. De hecho, pasó una vez en un Cervantino que había, creo que ya se murió ese señor. Era uno de los loquitos del pueblo. ¿La Molina? No, era otro. Que pues en octubre cogió su cartón, como siempre lo hacía, se durmió abajo de una banca y abajo del Jardín Reforma, y pasó a uno de los de seguridad que no son de Guanajuato y lo trató de quitar. Y un policía del pueblo le dijo, no, déjalo, eso es parte del pueblo. Es parte del pueblo. Pues hay una identidad y una idiosincrasia de cómo se mueve la gente. ¿Por qué no lo mandó al si estaba haciendo frío? Porque se les hubiera escapado. Le gustaba bien. ¿Sí? En la UNAM hubo muy trágico, por cierto, una violencia terrible. Les cuento la anécdota para que vean cómo es parte del paisaje. ¿Alguien de ustedes conoce la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM? Sí. ¿Sí? ¿Sabes cuál es el aeropuerto? No. Pues no la conoces. Bueno, he ido a visitar, pero no he estado. Bueno, uno entra por la puerta principal de la facultad, que tiene varias, pero la principal es un pasillo largo y llega a un descanso bastante amplio. Ahora ya ni caben, pero hace algunos años. Pues sí, ese lugar se llama el aeropuerto. Se llama. ¿Por qué? Porque todo un aterrizaba ahí. ¿Ven? Identidad. Hay mucho patrimonio humano también. En 68, poquito antes de 68, llegó una refugiada uruguaya que hablaba varios idiomas, muy culta, que vivió el 68, con toda la violencia que se puedan imaginar. Se quedó, cuando tomó el ejército en la universidad, se quedó encerrada 2 semanas en el baño de mujeres, en uno de los baños de mujeres, comiendo papel y tomando agua del baño. Estaba muy zafada. Pero era un genio de la lengua, y como traductor de poesía, que es súper difícil, del francés al español, pues, de izquierda. Huyó de la dictadura en Uruguay y llegó a México como refugiada política. Entonces, nunca dio clase porque estaba loca de alta, ¿verdad? Y usualmente era muy tranquila. Entonces, todo el mundo se la encontraba ahí en el aeropuerto. Pero a veces le daban ataques de locura, y cuando le daban ataques de locura, pues la mandaban al manicomio, al hospital psiquiátrico, al general. Y era un desastre, porque entonces toda la tropa de la facultad o sea, los estudiantes, se aparecían en el psiquiátrico y le llevaban flores y dulces y qué sabe qué. Y entonces, en ese hospital había un ventanal bastante grueso. Y entonces, pues, esta mujer pues les saludaba y les hacía gracias, y los estudiantes igual. Era un problema para el hospital. Regresaba a la facultad. Sí, pues era parte de la identidad de la facultad. Pero era terriblemente agresiva, y entonces a los del TUNAM, a los del sindicato, pasaban por el aeropuerto y les gritaban: tú no eres un tranza, te robas esto y aquello y lo demás allá, y eres un hipócrita y no sé qué. La abominaban, ¿sí? Y desaparecía a veces, y pues ya todos se estaban en el psiquiátrico y se iban al mismo número. Y de repente se peleó con los de sindicato fuertemente y desapareció. La fueron a buscar al psiquiátrico, no estaba en el psiquiátrico.
La gente del sindicato la denunció en gobernación y la regresaron a Uruguay. ¿Violencia o no? ¿Se perdió la identidad y la idiosincrasia de la facultad? Sí. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo hay una serie de elementos patrimoniales, culturales, que me permiten convivir en una comunidad con lo normal y lo anormal? ¿Y cómo resolver los problemas frente a este tipo de cuestiones? Eso es patrimonio intangible, que se enseña y se transmite de una generación a otra. Cuando se acaba, cuando la idiosincrasia cambia. ¿Sí lo ven? Y esto que acabo de decir, habría que estudiarlo. Qué interesante. Sí, lo que acabo de decir, habría que estudiarlo. Por ejemplo, estaba pensando en lo de la violencia. Estamos traumados. ¿Podría ser violencia el simple hecho de tirar basura de la naturaleza, no sé, en el río? Sí, es una destrucción, una violencia. Bueno, sí, en mi punto de vista, lo que estoy identificado con la naturaleza. No sé si pueda... Se puede llamar. Sí, es un tipo de violencia. Cultura, porque Sí. Pero es cultura en doble sentido, ¿sí? Son patrones aprendidos y tiene que ver con la idiosincrasia y a ti que te importa lo generalmente, ¿sí? Entonces, aquí es algo interesante, sobre todo si lo ves desde la perspectiva histórica y antropológica un poco, inclusive arqueológica, es cómo hemos perdido esa parte de nuestro patrimonio, de que en México hasta los 40 la producción de basura era cercana a cero. No te voy a decir que cero, pero sí muy cercana. ¿Por qué? Porque todo se aprovecha. ¿Sí? Entonces, en lugar de tirar un calcetín, te servía para meterlo en una escoba y sacudir las telarañas. ¿Okay? Por decir algo, los olotes servían para hacer el fogón para echar tortillas. Entonces, casi cero basura. Y de repente, sociedad del consumo cambia la idiosincrasia. Y entonces todo se tira a la calle. Y les dices, pues se ve horrible, tú ya viajaste y ves qué bonitas ciudades son. ¿Y a ti qué te importa? Dijo había un chiquillo que hace ya varios años, pasó con una tapa corcholata o como le quieran llamar, de esas que eran de hierro, rayando los coches así, de la mano de la mamá. Y pasa alguien y le dice, oye niño, no hagas eso, estás maltratando lo que no es tuyo. Y la respuesta de la mamá fue, vámonos de aquí, mijo, que estos catrines no nos dejan divertirnos. Sí, entonces de ahí a destruir un pote que acaba de poner el presidente municipal, romper el vidrio que permite ver si viene un coche o no, tirar basura al río, pues con formas de violencia, ¿no? Sí, y ahí hay un patrimonio negativo y una cultura negativa porque no me permite, no es un vehículo para vivir mejor. ¿Sí lo ven? Es una idiosincrasia, ¿no? Sí. Ok. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, bueno, tenemos una responsabilidad frente al patrimonio. Y me voy un poquito más rápido porque no sé qué horas son. Las 11:30. No, rapidísimo. Esto lo van a ir seguir viendo, conocer, identificar, estudiar, normar, proteger contra agresiones, vandalismo, destrucción, intervenciones inadecuadas, poco. Todo esto tiene que ver con las responsabilidades frente a cualquier tipo de patrimonio, inclusive el no tangible. Conservar, reconstruir o rehabilitar, restaurar, transmitir. La siguiente, sí. Criterios. Hay todo este tipo de criterios y hay unas. En México, uno de los abogados, no es el único, pero uno de los especialistas en este tipo de cuestiones es la Sagrina, no sé si lo hayan leído.
de repente ha venido a dar algunos, pero es el especialista en términos jurídicos sobre patrimonio. Todo lo demás pues ya no... Son criterios para definir si algo es patrimonio, pero además hay la tipología de qué tan importante es este patrimonio para conservarlo o no. Ciertamente la cultura de tirar basura pues no es un criterio adecuado. Entonces, ¿cómo combato a ese patrimonio cultural negativo? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que ver con violencia que le interesa a José? La siguiente. Bueno, también brinquemos nombres para poder llegar. Ok, ahora sí. El patrimonio. Hay una serie de normas que están fijadas en un soporte, que es la parte material que habíamos dicho al principio: papel, madera, hueso, piedra, cemento, ladrillo, las USBs, se me olvidó traerlos, pero los disquetes, los floppy disks, las tarjetas, etcétera, etcétera. Todo eso se llama soporte. Ok. Y esos soportes materiales son los documentos. No nos hagamos bolas. Un documento es cualquier objeto material producido por el hombre que guarda información. ¿Sí? Entonces, un edificio del tipo que sea, desde una casa, una cueva que fuera utilizada como casa, un basurero, un coche, un avión, hasta una escoba, es un soporte que me da información. Entonces, en sí es un documento. Entonces, por supuesto, cuando te preguntaba si has trabajado con cintas de cine, etcétera, de grabación, etcétera, esos son documentos. Sí. ¿Sí? Entonces, el documento hay que trabajarlo desde dos perspectivas. Desde la parte material, como soporte, y la parte de contenido que me da ideas, me da datos, me da información, me da conocimiento. No, es que los dos me dan conocimiento. Okay. ¿Sí? Y entonces este es el problema de trabajar el patrimonio documental, que hay que pensar en las dos partes. El documento como un soporte y al mismo tiempo como algo que guarda información. Entonces, no hay ningún arquitecto, ¿verdad? Pero un arquitecto, más le vale, que cuando se enfrenta con un edificio pueda decir es de tal siglo aproximadamente, porque por las características de uso de materiales y las formas de construcción me remite a esa época y a esa tecnología. Si yo veo un daguerrotipo, o ¿cómo se llaman los siguientes? Ajá. Puedo ubicar de cuándo me están hablando. Si me están hablando de 1940 o me están hablando de 1900 o me están hablando ya del siglo XX. Okay. ¿Sí? Entonces, cuando me hablan de cero papel, implica destruir la mitad de la información patrimonial. Porque el papel que se construyó desde el siglo XV hasta el siglo, todavía en el XIX se usó, que se hacía con fibras naturales, me da muchas informaciones que el papel contemporáneo ya no tiene. Por ejemplo, ¿quiénes fueron los productores de ese papel? El tipo de, si era lino, si era algodón, la celulosa es fibra, pero o sea, sí, ¿qué tipo de fibra en general? O si es una mezcla de fibras, porque se hace con telas desechas. Eso me da información.
pero también me da información sobre la tecnología de producir el papel, porque lo que se hacía, se sigue haciendo en planchas, pero lo que se hacía era en unas planchas que tenían una rejilla. Entonces, si yo veo el papel a la luz del sol, está el entramado y algo que todavía se usa en cómputo, que es la marca de agua. Y la marca de agua me habla del productor del papel. Y entonces hay catálogos que me dicen quién es el productor del papel, y entonces ya puedo ubicar de qué siglo es el papel y ver que el papel del siglo XVIII se siguió usando en el siglo XIX. ¿Sí lo ven? Sí. Ok, y entonces esto me permite saber la historia de la producción del patrimonio. La que sigue así, por favor. Entonces ahí está. Entonces, ¿qué soporte? Cualquiera. El papel fotográfico, las cintas, todo eso son documentos. Ahora, ¿cómo está la información? Ahí ya entra la tecnología. Pues grabada, esculpida, tallada, escrita, dibujada, es virtual. ¿Sí? Y no es la información, es la técnica para que se usa para poner la información en un soporte. ¿Sí van bien hasta aquí? Sí. Ok. Y ahí vamos varios. Del lado derecho, la imagen lo que ve es una serie de libros notariales, son del siglo XVIII, y vemos dos cosas, tres: papel, tinta y encuadernado. El papel es de fibras naturales, probablemente sea de algodón. El encuadernado es lo que se llama libros de becerro, porque estaban encuadernados con piel de becerro. Y pues está hecho con tintas férricas. Ok. Del otro lado lo que vemos es una fotografía. Pues es una fotografía de la fotografía, ¿verdad? Entonces, eso nos está dando la información ya de entrada. Y esa fotografía es una fotografía de principios del siglo XX, en blanco y negro. Y es, a ver, ubican el Archivo General del Estado. ¿Por la Alhóndiga? ¿Ahí estaba o no? Contra esquina de la Alhóndiga. Bueno, esa era la hacienda. ¿Esa era la hacienda? El Archivo General del Estado se destruyó parte de, bueno, primero se urbanizó y luego se destruyó el casco de la hacienda de Palos, y sobre ese terreno se construyó el edificio del Archivo General del Estado. Bueno, ahora se llama el Archivo Histórico del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Entonces, la fotografía es papel trabajado con una técnica especial. Papel, fotografía. Pues no sé exactamente, pero pues qué técnica sea, pero puede ser eso. Y lo que me está dando es información de una vista de Guanajuato que ha cambiado totalmente. Entonces, hay un trabajo muy interesante, bueno, varios trabajos ya, muy interesantes de varios profesores de la universidad, que a partir de la fotografía han reconstruido la imagen urbana de la ciudad de Guanajuato a lo largo del tiempo, a partir de la fotografía y de la pintura. ¿Sí? A mí me parece maravilloso ese trabajo, porque es cómo aprovechar, cómo respetar el documento y aprovecharlo para que me dé información. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bueno, ahora, los archivos. Los archivos son repositorios y hay un montón de tipos de archivos. Y los archivos es donde se guardan los documentos, y la función del archivo es conservar, organizar y difundir los documentos y la información que tienen los documentos. Y la función de los archivos, sobre todo de archivos como el General del Poder Ejecutivo,
es que tienen la obligación de hacer el trabajo de inspección, asesoría, capacitación al personal, planeación, inclusive participar en la regulación de todo tipo y finalmente en el mundo contemporáneo pues la automatización de los servicios de consulta y de préstamo del material. Y esto para la labor de un abogado es fundamental para la labor de cualquier científico social, incluyendo a los arqueólogos, es muy importante. ¿Sí? Bueno, la que sigue. Ahora, ahí es donde nos vamos a meter en los pocos minutos que nos quedan en esta sesión en otras cuestiones que tienen que ver con el manejo documental. Es necesario que haya procesos de identificación. Bueno, primero, que creo que está en otra diapositiva, pero me parece muy importante, es que, aunque parezca absurdo, existen varias propuestas de organización documental. Una es la de la tradición desde la Edad Media, para que no me anden diciendo que la Edad Media os Francisca, quién sabe qué, que guácala la Edad Media y no sé qué, ya es medieval y no sé qué. Buena parte del sustento de nuestra cultura contemporánea es en la Edad Media. ¿Sí? Bueno, desde la Edad Media, sobre todo en el mundo hispano, desde el siglo XII, XIII más o menos, se empezó a desarrollar, para que vean qué tan viejo, se empezó a desarrollar, releyendo a Aristóteles y compañía, el principio de orden y procedencia. Es decir, ¿quién produce un documento? ¿De dónde viene ese documento? Y esto es muy importante porque eso obliga a que conozcan la estructura social o jurídica, o lo que quieran, de la sociedad que está produciendo el patrimonio documental. ¿Sí? Hay otro sistema que usan usualmente los norteamericanos, que es, ¿cómo le llaman? Administración documental, algo así le llaman. Les debo la palabra, se me fue ahorita. Que cuando se habla simplemente de administrar, llega por mis manos el documento, se usa y se tira. ¿Sí? Y entonces eso choca con nuestra idiosincrasia y con estas discusiones sobre la conservación del patrimonio. Entonces, el principio de organización documental en México, afortunadamente todavía, es de orden y procedencia. Y luego implica todo un proceso de organización documental que tiene dos partes. Una parte de organización y clasificación a partir del principio de orden y procedencia y otra de ubicación geográfica. Esto se está rompiendo con las nuevas tecnologías de almacenamiento de lo que quieren. ¿Sí? Porque ahora lo que se está usando, que es peligroso y hay resistencia todavía, a que me llega la información, la guardo y sé muy bien en dónde está geográficamente. Cuando me la piden ya sé que está así, pero cuando regresa ya no regresa. La ventaja de este sistema es que ocupo menos espacio. La desventaja pues, es que puedo perder el principio de orden y procedencia. Luego, existe otra clasificación. Ojo, aquí no tiene nada que ver con el acceso a la información. Tiene que ver con, sobre todo la documentación en papel o en USBs, o inclusive en film, ahora que está en lo que hay un programa de organización impresionante. Se organiza por archivos de trámite, es decir, los que están usándose todos los días. Archivos de concentración, que son estos
estos documentos que estaban en trámite, que ya no son de diario, pero que la ley, varios tipos de leyes, marcan que hay que tenerlos a la mano. No en el escritorio, pero sí a la mano. Y el histórico, es decir, que ya son documentos, son patrimonio, que no son de uso cotidiano, pero que tienen un valor histórico, social. Mucho más que eso, tienen un valor de identidad, de importancia de procesos sociales, de procesos jurídicos, de la vida cotidiana, de como me han estado diciendo, que creo que no solo usos y costumbres, sino más, pero usos y costumbres, vida cotidiana, etcétera, que están en esos documentos, ¿sí? Y que implican inclusive tecnología. Ahora se está teniendo mucho cuidado con el patrimonio industrial, tiene que ver con eso. Entonces, tecnología del soporte, tecnología de cómo se pone la información en el soporte. Todo eso es histórico. Entonces, por eso papel cero, pues no, ¿sí? La que sigue. Y, bueno, existe el concepto de valoración documental. Y este es un proceso técnico bastante aburrido para mí, de los valores que tiene el documento para poder, y que establece los criterios de disposición del documento. Por ejemplo, ¿saben lo que es una póliza? Sí. ¿Todos o de seguro? No. Hay era la póliza que se utilizaban contablemente. Eso. Una póliza de diario de egreso y de ingreso. Ok. Esas pólizas contables. Ya. No, pues ya no sé. Ya no existe. Pero esas pólizas contables, pues imagínense si se hacían diarios, por ingreso y egreso. Una de diario. Ajá. Entonces ahí pues se acumula una cantidad de papel impresionante. Entonces uno de los criterios documentales es deshacerme de esas pólizas, que no sirven para nada. Históricamente sí sirven papel, formato, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hago? Uno de los criterios es que tiro los cerros, reciclo pues ese papel, pero me quedo con una muestra. ¿Por qué? Porque esa muestra me permite reconstruir, primero es patrimonio, luego me permite reconstruir el proceso patrimonial. ¿Sí les queda claro? Sí. Okay. Todavía en el 90 se utilizaba, en el 90 y tanto. En el 2000 y tanto. Todavía. Y luego hay dos tipos de valoración, la primaria y la secundaria. La primaria tiene que ver con todas las leyes, es legal, todas las leyes que obligan a guardar un documento en un lugar determinado porque puede ser usado. Puede ser un testimonio, puede ser una póliza, puede ser un testamento, lo que se les ocurre, ¿sí? Administrativo. Tiene un poco menos de valor, pero también lo marca la ley. Y el criterio está antes de que se hiciera orden, el jurídico. El criterio era que se tiraba todo documento después de 5 años porque ya había perdido su valor administrativo. Sí, pero entonces tiraban todo. Sí, entonces no es un buen criterio que marca la ley de administración y las leyes fiscales, junto con otras leyes. Sí, entonces son estos 3 criterios. Cuando termina el valor legal, administrativo, fiscal, se hace una segunda valoración que es la histórica patrimonial. ¿Sí? Le llaman histórica nada más, pero hay que pensar que tiene que ver con el patrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Del archivo de trámites es una primera valoración primaria y se pasa al archivo de concentración. Cuando se vence el valor administrativo, legal o fiscal de un documento en el archivo de concentración, se hace una segunda valoración y de ahí se pasa al archivo histórico patrimonial. Cuando digo se pasa, puede o no ser físicamente.
por razones de espacio. Pero eso implica que sí se traslada, o sea, se sabe que la información ya es de carácter histórico patrimonial y dónde está. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y entonces, en el proceso de valoración, le llaman depuración, y esto tiene un problema que hemos estado viendo esta mañana, del significado de las palabras, porque la gente oye depuración y dice, ay, sí hay que tirar todo. No, espérate. ¿Sí? También, oye, baja documental y entonces hay que tirar todo. No. Revisión de... La depuración implica la revisión del documento para ver si tiene vigencia y los plazos de conservación. Y la baja documental implica que quito ese documento del archivo de trámite o del archivo de concentración y lo paso al histórico. Una vez que esté en el histórico, no puede ser legalmente. Pero ahí luego nos dan, ay, sí, es el archivo histórico, no importa, ya sí, también me obligan. Y no, el archivo histórico por ley, debe estar con... ya no se mueve. ¿Okay? Sí, es tremendo. Yo me di cuenta hay un archivo histórico de la minería, de los hijos de 1500, y había documentos que incluso los empleados decían, ay, esto, imagínate, qué puro viejo. Le dije, no, por favor, me la toque, ¿no? Bueno, ese archivo, hay una cosa muy interesante que les tenemos que agradecer en todo el mundo, pero particularmente en México, a los abogados, porque buena parte de los archivos históricos que existen en México tienen que ver con el trabajo de los abogados, sí. Ya sean notarios, ya sean jueces, ya sean magistrados. Sí, o sea, toda la gama de jueces, entonces, litigantes, etcétera, tiene que ver con el trabajo de un abogado. No exclusivamente, pero la mayor riqueza de los archivos en este país tiene que estar gracias a los abogados. ¿Sí? Pero no son los únicos. ¿Okay? Bueno, ahora, ya esto, ¿cómo ya terminamos? Hay varios tipos de descripción, varios tipos de instrumentos de descripción de un documento. Es una guía, que es lo más sencillo, un índice que trae un poquito más de información, pero no es suficiente. Luego hay inventario. Estos inventarios son muy importantes porque gracias a estos inventarios es que se puede hacer el trabajo de pasar de un archivo de trámite a un archivo de concentración y luego a un archivo histórico. Y en estos inventarios, para no guardar tantísimo papel, nada más guardar las muestras, en estos inventarios se describe este tipo de material, que existe la muestra, pero ya no todo el lichero, porque no vale la pena. ¿Sí? Antes de pasar al archivo de concentración, o es primeramente el archivo de concentración y luego el de... Primero es el de trámite. De trámites. Luego el de concentración y luego el de... Y finalmente el catálogo, que son instrumentos sumamente complicados y complejos, pero que describen con mucha minuciosidad el documento. Y son muy útiles. Luego, con perdón de mis coleguitas historiadores, luego son medio flojitos y lo que usan son los catálogos para hacer sus trabajos y ya valió. Porque realmente no hay investigación. Utilizan la información. Sí, utilizan la información que está en el catálogo y no la que está en el documento. Sí. Y pues no, pues esto ahí fuerza en el asunto. Sí. Bueno, hay varios tipos de inventarios, en general el de transparencia y el de baja es muy importante porque en estos de baja es donde se describe salud, que se tiró, pero que sí existía. Y ahí en el Poder Judicial, la verdad ha sido muy interesante trabajar con los jueces y magistrados porque
para él quitaría un montón de cosas. Y los historiadores siempre les decimos, no, espérate, a ver, písale bien. Sí. Y no es fácil convencerlos, ni ellos a los historiadores, ni los historiadores a ellos, pero finalmente en el diálogo sí ha habido una serie de acuerdos muy interesantes. Bueno, y luego, creo que es mejor la siguiente. Esta. Los archivos se organizan por fondos y cada fondo tiene una sección. A veces, cuando son archivos muy grandes y muy importantes, tiene subsecciones y series. Y esto es muy importante. En la Fototeca Nacional así funciona. ¿Sí? En el Archivo General de la Nación así funciona. En los archivos de Guanajuato así funcionan. Y esto es muy complicado porque esta estructura de fondos, secciones y series tiene que ver con la estructura organizacional de la institución de origen y procedencia del documento. Es decir, por ejemplo, Secretaría de, no, porque se llama Universidad de Guanajuato. Entonces, Universidad de Guanajuato, Consejo General Universitario, Rectoría General, Rectoría de campus. Rectoría de campus, pero de rectoría de cada campus. ¿Sí? Ese sería, el fondo sería Universidad de Guanajuato. La sección sería Rectoría General, ¿sí? Sí. Serie sería, por ejemplo, de Rectoría General sería Secretaría Académica. Secretaría General. Sí. De la Secretaría General una subserie sería Secretaría Académica, etc. ¿Sí lo ven? Y entonces lo que está haciendo, y esto es muy importante porque ahí le está dando información de cómo está organizada una institución, y eso es histórico, y es antropológico, y es patrimonial, y es hasta arqueológico, ¿sí? Sí. Entonces, esto ha dado mucha luz, es muy enredado hacerlo, los archivistas se hacen muchas bolas, pero cuando cada vez que cambia la estructura de una Secretaría de Estado, hay que volverlo a hacer. ¿Sí? Y entonces ahí no solo hay que volverlo a hacer, sino hay que poner las equivalencias. Y ese ha sido un trabajo titánico en los últimos 15 años, de poner, este es el fondo, esta sección correspondía a la ley fulanita de tal, y ahora cambió a tal, entonces ahora está el tal. ¿Okay? Entonces, por eso uno razona tanto de que estén cambiando las estructuras gubernamentales sin ton ni son, nada más porque al turno se le ocurre. Claro, capricho. Y eso no hay una ley que puede decir, ¿sabes? Que aunque sea el mandatario normal, que ya sabes que se establece que no se mueve. No, de reforma a la ley orgánica de la administración pública. Entonces, luego viene la localización, cita, fondo, sección, subserie, luego volumen, legajo, caja, y legajo es un concepto público, y qué expedientes tienen, y después ya la descripción más importante. Ahora, no nos da tiempo, pero quizá a lo largo de la maestría lo hagamos, es que en los archivos tienen planos. Para que después de todo esto, entonces digan, en tal pasillo, en tal estante, en tal, ¿cómo se llama? Separación. No, en tal tabla del estante, en tal repisa, está este documento. ¿Sí? Y entonces es muy interesante cómo se utilizan dos tipos de organización documental. Una es estructural y la otra es geográfica. ¿Okay? Creo que es la última. Bueno, no es. Disculpe, doctora, ¿esto va a estar aquí en la plataforma o no? Si quieren, sí. No, es que no lo mandé. Entonces tengo que mandar. Para poderlo ver bien así ya, o sea, de manera más, estamos así. Y
Si quieren que se suba a la plataforma, por favor, les agradezco que pongan en las tareas que me van a mandar algunos comentarios de dudas, esto no está claro, esto me gustaría saber más, esto faltó, esto sobró, ¿sí? de esta presentación. Y se nos acabó el tiempo. Entonces, vamos a dejarle aquí. Como les decía la semana pasada, bienvenidos. Espero que los veamos a partir de agosto en los cursos formales. No sé qué voy a dar, pero espero que nos vean ahí. Sé que hay varios de ustedes que quieren trabajar cuestiones documentales. Pues esperamos que sigamos trabajando por ahí, ya en otras vertientes. ¿Sí? Bueno, ¿tienen tarea? Me parece que uno de los artículos lo hizo un antropólogo, por cierto, en el que hace unas distinciones interesantes que me parece que es bueno para hacer la reflexión. En algunas cosas no estoy totalmente de acuerdo, pero parte de lo que hemos dicho hoy de que no es solo el dato que me ofrece un documento, sino hay más cosas que sacar del patrimonio documental que no solo es el dato, sino es mucho de lo que hemos estado comentando en esta sesión. No sé, doctora, las lecturas las tenemos que entregar, o la tarea es esa, ¿no? Sí. ¿Cuándo? De lectura. No sé, eso pregúntale a Ana, porque la plataforma, es una plataforma se la cierran. Entonces, sí, yo puedo pedir que se las abran, pero eso no. Entonces, si la tienen que subir las tareas en la plataforma, súbanlas, por favor. De todas maneras, me las pueden mandar a mi correo. ¿Sí? Sí, pueden mandarla de hecho, mándenla a los dos lados. Correo. A María @gmail. Sí. Y ¿qué plazo tienen? No sé. ¿Qué son más ensayos o de ahí de la misma? Buena pregunta. Son, creo que 3 lecturas. 4, yo vi 4. Sí, 2 son leyes. Okay. De las leyes lo que me interesa que vean, bueno, en particular aquí, pues, pero los glosarios. ¿Sí? Okay. Y la estructura de la ley, eso también es patrimonio y se está perdiendo desgraciadamente. La estructura de la ley. De las otras lecturas, lo que quiero es que saquen la idea principal, hagan ejercicios de diálogo con la lectura, de comentar, poner dudas, criticar lo que están de acuerdo, lo que no están de acuerdo, y un par de conclusiones de si les sirve o no les sirve y para qué. No más de 3 cuartillas. Harían 12. Renglón y medio. Si me mandan más de 3 cuartillas, ni las voy a leer. ¿Sí? Pero se los advierto. Una maestra. De 1 a 3 cuartillas, pero hacer una cuartilla implica más trabajo. Sí, no, sí, ser muy puntual. Muy. Entonces, ustedes sabrán. Entonces, más. ¿algún comentario más? No, las lecturas obviamente están en la plataforma. Están en la plataforma. ¿Queda todo claro? Sí. Ya me amplió mi panorama. Estas son para de la en una de las lecturas, en la que hace la antropólogo, en esa, como ya no nos da tiempo porque estoy esperando al otro profe, en esa explaya tiene ese tipo de comentarios y aborda de alguna manera el problema. Sí, es un problema y eso implica un problema no solo para un artista, sino implica para un historiador, un antropólogo, que sí hay huecos tremendos y no solo eso. Cada vez que
violencia contra el patrimonio, lo primero que se hace es quemar los archivos. Y hay una novela, creo que fue el autor que se llama Ewan Smith, la historia es de un historiador. ¿Quiénes son los primeros que en caso de guerras desaparecen? El historiador. Y hay un chiste gracioso que dice, cuando conquistas un pueblo, ¿a quién fusilas primero? Al tesorero. Porque si tú no sabes por qué, él sí. Sí, o sea, se va con un montón de información.